Cuando Carl Gauss y Wilhelm Jordan desarrollaron el método para encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones lineales, a matrices o a las inversas de las matrices, nunca se imaginaron que tiempo después se desarrollaría un método aún más fácil y muy práctico. Aquí tenemos nuestros dos personajes. El de la derecha es Gauss, ya habíamos hablado de él. El de la izquierda es Wilhelm Jordan. Ambos, empezando por Gauss, desarrollaron efectivamente soluciones para ecuaciones simultáneas a través del método de matrices. En un inicio fue Gauss. Al morir, 13 años tenía en ese entonces Jordan, empezó a tomar en consideración los trabajos de Gauss y no solo lo mejoró, sino que lo simplificó y amplió más el espectro para poder resolver ecuaciones de mayor cantidad de variables. Bienvenidos entonces a Matemática. En esta ocasión dedicaremos la clase precisamente a Wilhelm Jordan, que nació en Alemania en una comunidad al sur que se llamaba Ellwangen el 1 de marzo de 1842 y falleció el 17 de abril de 1899 a la edad de 57 años. Él estudió inicialmente en el Instituto Politécnico de Stuttgart, en Alemania, pero para ayudarse económicamente tuvo que trabajar como asistente de ingeniería en la construcción del ferrocarril. En ese entonces estaba en boga. Recuerden que era la época de la Revolución Industrial. Pero cuando se terminó esa obra, nuevamente lo volvieron a contratar como asistente de geodesia, que es el estudio del terreno, parte de la topografía. En 1868 fue nombrado profesor titular en la Universidad de Karlsruhe, también en Alemania. Luego de eso tuvo la oportunidad de viajar a Libia y continuó dando las cátedras allá en Libia, y a su vez tuvo tiempo para escribir en un libro llamado Handbuch, donde resumía todos los conocimientos y experimentos que había hecho con los números. Aplicando precisamente la topografía, usó el método de mínimos cuadrados que ya Gauss lo había desarrollado, pero en esta vez lo hizo de una forma poco habitual. Utilizó inicialmente el método de Gauss, pero utilizó también la eliminación mediante un algoritmo que, al resolver esos sistemas de ecuaciones, lo amplió para poder resolver ecuaciones más grandes de mayor variable. Por eso que en la actualidad ese método para resolver ecuaciones se lo conoce como el método Gauss, porque fue su creador, y Jordan, porque fue quien lo mejoró. Entonces, para ambos, tanto Gauss y Jordan, va esta clase. Hoy vamos a hallar precisamente lo que tiempo después mejoraron. Cómo hallar la matriz inversa de una matriz utilizando un método llamado el método adjunto de la traspuesta. Son palabras que es realmente difícil de mencionar y de recordar, pero en sí es súper sencillo. Vamos a recordar conceptos. Como habíamos visto en la clase anterior, la matriz inversa de una matriz cuadrada, es decir, de orden 2×2, es otra matriz llamada A a la menos 1, del mismo orden, es decir, matriz cuadrada, siempre que se cumpla dos condiciones. Primero, si yo multiplico la matriz por su inversa, me va a dar como resultado una matriz identidad. ¿Se acuerdan? La matriz identidad es aquella matriz que tenía sus diagonales de valor 1 y las diagonales fuera de la principal de valor 0. Vamos a la propiedad conmutativa. Si yo multiplico la matriz inversa por la matriz, también me tiene que dar la matriz identidad. La matriz identidad obviamente deberá ser del mismo orden de la matriz original, es decir, de orden cuadrado. Entre las reglas que vimos anteriormente definíamos que, recuerden ustedes, si no, regresen al video anterior, veamos que para que una matriz tenga inversa, el determinante tenía que ser diferente de 0, es decir, valores superiores a 0 o inferiores a 0, positivos o negativos, pero nunca 0.
Para calcular el determinante, entonces debemos hallar la diferencia entre la multiplicación de una diagonal principal y la multiplicación de una diagonal secundaria. Hagámoslo práctico. ¿Cómo se calcula? Bien, tenemos una matriz 3, 1 en la primera fila, 4, 2 en la segunda fila, y vamos a hallar de esa matriz el determinante. Como vieron hace un momentico, el determinante se logra primero multiplicando la diagonal principal y luego restando de la multiplicación de la diagonal secundaria. ¿Cuál es la diagonal principal? Observen la matriz. Es aquella que multiplica los valores que parten desde la primera fila, primera columna, diagonalmente hacia la segunda fila, segunda columna. En este caso, 3 por 2. Luego va el signo menos. El menos es obligatorio. Es el menos que corresponde a la formulita para hallar el determinante. Ahora, ¿cuál será la diagonal secundaria? Es aquella, en cambio, que va desde abajo hacia arriba, es decir, del primer elemento o segundo elemento de la segunda fila, primer elemento de la segunda fila, por el primer elemento de la segunda columna o segundo elemento de la primera fila, es decir, diagonal 4 por 1. Hacemos la multiplicación, 3 por 2 son 6, menos 4 por 1, 4, hacemos la diferencia y la respuesta, que el determinante era 2, corresponde a esa matriz. Determinante de la matriz es 2. Bien, seguimos. Ahora bien, nuestra fórmula nueva va a consistir en multiplicar el inverso del determinante por la matriz traspuesta. ¿Qué será la matriz traspuesta? Muy sencillo. Atentos a esto. Ya sabemos el determinante. Fácil. Ahora vamos a multiplicar el inverso de ese determinante, 1 sobre d, por la matriz traspuesta, y de esa manera encontramos la matriz inversa. Bien, ¿cómo se hace la matriz traspuesta? Atento. Lo primero que tenemos que hacer es que el número 2, es decir, el elemento que se encuentra en la segunda fila, segunda columna, va a ocupar ahora la primera fila, primera columna, el lugar donde está el 3. Y el 3 baja a ocupar, en cambio, la posición del 2, es decir, en la segunda fila, segunda columna. Ya tenemos cambiado el orden del 3 y el 2. Ahora el 2 va arriba, el 3 abajo. ¿Qué pasa en cambio con 4 y 1? Pues nada, se mantienen en el mismo lugar, pero cambiando de signo. El 4 pasa a menos 4 y el 1 a menos 1. Y ¡tarán! Ya tenemos la matriz traspuesta. No olviden, cambian los valores de la diagonal principal, el orden de los valores de la diagonal principal, y a la diagonal secundaria le cambiamos el signo, nada más. Entonces es el momento de multiplicar. Tenemos que, para multiplicar o hallar la matriz inversa, debemos de multiplicar el inverso de la diagonal del determinante que encontramos, un medio, porque el determinante era 2, su inverso, el 2 pasa como denominador y el 1 sube numerador, un medio. ¿Y cuál es la matriz traspuesta? Pues la acabamos de hallar. ¿Cómo se multiplica? Sencillo. Este valor de un medio multiplica a cada elemento de la matriz traspuesta con su valor. Un medio por 2, un medio por 2, pues tenemos como respuesta 2 medios. Un medio por menos 1, menos un medio. Un medio por menos 4, menos 4 medios. Y un medio por 3, quedaría 3 medios. Aquí podemos dejarlo como está, o también podemos simplificarlo. 2 entre 2 da 1. Un medio negativo dejémosle allí. Menos 4 entre 2, menos 4 dividido por 2 da menos 2. Y 3 medios, como nos va a salir una fracción o un decimal, dejémoslo allí. O bien escogemos en fracción, simplificándola, o no es tan buena idea, pero si ustedes desean, podemos también dejarla como decimal. En este caso, dejémosle los que se pudieron simplificar como enteros y los que no como fracción. Y ya tenemos la matriz inversa. M
a la menos 1, es decir, la inversa de la matriz original, es igual a 1 menos 1 medio en la primera fila y en la segunda fila menos 2, 3 medios. ¿Dudan? ¿Hay dudas? Pues vamos a comprobar. Recuerden que para encontrar si hicimos bien o no hicimos bien el cálculo de la matriz inversa, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: multiplicar la matriz original A por la matriz inversa A a la menos 1, y nos debe dar como resultado una matriz identidad. En este caso nuestra matriz se llamaba M. Por M a la menos 1 vamos a encontrar la matriz identidad. Aquí tenemos la matriz original y esta es la matriz inversa. El resultado debe ser nuestra matriz identidad. ¿Ok? ¿Cómo se multiplican dos matrices? Facilísimo, ¿se acuerdan? La primera fila de la matriz principal va a multiplicar a la primera columna de la matriz inversa. Es decir, el 3 multiplica al 1 y el 1 va a multiplicar al menos 2. Hacemos la operación, 3 por 1, 3, 1 por menos 2, hacemos la resta y ya tenemos el primer valor, 1. Vamos la primera fila a multiplicar por la segunda columna, es decir, 3 va a multiplicar a menos 1 medio y el 1 va a multiplicar a 3 medios. Respuesta: 3 por menos 1 medio menos 3 medios, 1 por 3 medios, 3 medios. Si restamos menos 3 medios más 3 medios, la respuesta es 0. Ya tenemos el segundo valor. Es el turno de la segunda fila. La segunda fila, 4 y 2, va a multiplicar a la primera columna, 1 menos 2. Hacemos la operación, 4 por 1, 2 por menos 2. 4 por 1, 4, 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Como multiplicamos la segunda fila, primera columna, pues la respuesta va a estar exactamente allí. Segunda fila, primera columna, 0. Finalmente es el turno de la segunda fila, segunda columna. 4, 2 va a multiplicar a menos 1 medio, 3 medios. Y aquí lo tenemos. 4 por menos 1 medio me quedaría menos 4 medios, dividiéndolo a menos 2. 2 por 3 medios sería 6 medios, dividiéndolo quedaría 3. Menos 2 más 3, la respuesta es 1. Y miren lo que acaba de pasar. Efectivamente es nuestra matriz